Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, bendiciones para todos. Qué alegría poder estar nuevamente en el programa y poder venir y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén, que eso es lo que el Señor quiere, que compartamos la palabra, que compartamos el Evangelio con otros. Quiero pedirle que por favor comparta este programa para que otros puedan venir a Jesucristo, para que otros puedan crecer en la palabra y puedan ser edificados. Amén. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Ya ve que el tiempo se nos pasa rapidito. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces Jesús dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios. Fíjese, vamos a leer nada más verso 26 y 27 y luego vamos a leer el verso 28. Como el Señor nos dice acá desde el comienzo de los libros de la Biblia, que creó al hombre conforme a su semejanza, lo hizo igual a él, lo hizo parecido a él. Pero nosotros muchas veces cuando leemos estos versos y leemos que el Señor hizo al hombre a su semejanza, parecido a él, siempre nos ponemos a pensar en lo físico, en lo exterior, pero no es así. No solamente el Señor lo creó a su semejanza o parecido a él o igual a él o como él por fuera, sino también por dentro. Cuando el Señor creó al hombre, lo creó a su semejanza, igual a él, por dentro, por fuera, y lo puso en el jardín y lo puso en una posición buena, una posición de bienestar. Pero si usted se pone a pensar, Adán tenía la palabra. Adán tenía la palabra y por eso fue que el enemigo inmediatamente atacó por medio de Eva para destruir el buen plan de Dios, para arruinar como siempre el plan de Dios, que el plan de Dios era que se compartiera el mensaje. Y Adán tenía la palabra y por eso fue que el enemigo lo destruyó. En el verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Multiplicados, pero no solamente de una forma física, tener niños y que sus niños tuvieran más niños y más gente en el pueblo, sino que se multiplicaran tanto espiritualmente como físicamente. El plan del Señor siempre es que estemos bendecidos con todo a nuestro alrededor, pero que tengamos la palabra, que tengamos la luz y que tengamos la verdad en nuestros corazones, que nos multipliquemos como nosotros, en el mismo reino, en el mismo sentir, con el mismo espíritu. Fíjese, Adán y Eva tenían vida espiritual, estaban vivos espiritualmente, por eso es que el Señor tenía comunicación con ellos. Si usted se da cuenta, cuando leemos en otros textos, en Génesis habla de que el Señor se paseaba en el jardín, quería una relación cercana con el hombre, con su creación, y les pidió que se multiplicasen. Vamos a leer en el verso 28, Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese que desde un principio el plan del Señor era que el hombre tuviera dominio sobre lo que se movía en la tierra, que tuviera su provisión, pero que reinara y que tuviera dominio sobre los animales, sobre toda criatura que se movía. ¿Por qué? Porque era un varón, un hombre espiritual, hecho a semejanza del Señor. No solamente lo hizo así un hombre y lo dejó, sino que tenía vida espiritual. Pero cuando Eva recibe el mensaje de Satanás por medio de la serpiente y se lo pasa, cae en desobediencia y se lo pasa a Adán, ambos desobedecen, y usted sabe toda la historia, que son expulsados del jardín de Edén. ¿Por qué? Porque caen en desobediencia y mueren espiritualmente. Cuando el Señor sopló
en Adán para formarlo, sopló vida y lo hizo a su semejanza, tanto como afuera como por dentro. Puso su espíritu, él puso vida en él. Por eso fue que sopló para darle vida. Pero el plan perfecto del Señor era que estuviera bien, que estuviera en el jardín y que compartiera y que se multiplicaran así como él era espiritual, un hombre espiritual, lleno de la bendición del Señor y con la vida de parte de Dios. Pero usted sabe que Satanás, que nunca se duerme, los hizo caer, los hizo arruinar el buen plan del Señor. El Señor siempre tiene un plan perfecto, un buen plan, pero usted sabe que el enemigo siempre anda queriendo destruir lo que el Señor quiere para sus hijos. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, capítulo 12, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, se da cuenta como la muerte espiritual, esa muerte espiritual por medio del pecado de Adán que hemos venido heredando todos antes de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese pecado entra por medio de él, porque él, por medio del pecado que practica, que es desobediencia, fue desobediencia al mandato del Señor en el jardín del Edén. Adán le entregó la autoridad a Satanás y él murió espiritualmente. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque el pago del pecado es muerte, pero es muerte espiritual. Sabemos que Adán y Eva siguieron viviendo, pero fueron expulsados del jardín por esa muerte espiritual. O sea, ya no podían tener esa comunión con el Padre, con su Dios, como lo estaban teniendo, como se estaban gozando de toda bendición, relacionándose, conviviendo con él, porque el Señor se paseaba en el jardín, lo dice la palabra en el libro de Génesis. Entonces ellos murieron espiritualmente, y esa muerte espiritual pasó a toda la descendencia, y hemos nacido con esa muerte espiritual por medio de Adán y Eva. Pero vea lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ponga atención, a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, el Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por medio de Jesucristo, nosotros volvemos a esa vida espiritual que nos hace poder tener esa relación con el Padre, esa relación donde podemos orarle a Él en el nombre de Jesús y Él nos escucha. Volvemos a regresar a esa vida espiritual. Lo que Adán y Eva perdieron en el jardín de Edén, lo que le entregaron ellos por su desobediencia al enemigo, a Satanás, Jesucristo los recuperó y trajo nuevamente a nosotros esa autoridad y ese dominio aquí sobre la tierra. Y fíjese que por eso es muy importante realmente entender el plan del Señor y qué es realmente, cuál es la posición que nosotros realmente tenemos en Cristo Jesús en el reino de Dios. Porque dice acá la palabra, así que como por la transgresión, o sea, por el pecado de uno, o sea, Adán, vino condenación a todos nosotros. Todos nacimos bajo esa condenación por el pecado de Adán. A todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, el Señor Jesucristo, por la justicia de Jesucristo que murió y resucitó a los 3 días, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida y regresamos a vida, esa vida que le había sido entregada por medio de Adán y Eva por su pecado. Vamos a ir ahora a Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, y dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es
así somos nosotros en este mundo. Mire qué lindo. Como Jesucristo es, así somos nosotros. Él nos hace como Él, porque ese Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y agarramos el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Hijo, porque lo confesamos como nuestro Salvador y nuestro Señor, y nos justifica de todo pecado y nos vuelve a poner en la posición que realmente el Padre nos quería desde el principio en el libro de Génesis con Adán y Eva, en una posición de bienestar, en una posición de bendición, en una posición donde estamos conectados con Él por medio del Espíritu Santo y podemos tener una relación con Él y Él nos escucha. Nosotros le hablamos, le pedimos, lo bendecimos, le damos gloria y alabanza. Él nos escucha y escucha nuestras peticiones. Y todo lo que está en la palabra del Señor, toda la Escritura, es para bendición para nosotros, porque Jesucristo nos vuelve a poner en el buen plan perfecto de su Padre. Realmente regresamos a la intención del Señor, que era tenernos bendecidos, cercanos y con vida espiritual. Ya no con vida, con muerte espiritual como lo recibimos de parte de Adán, sino que ya vivos espiritualmente porque agarramos el Espíritu Santo, agarramos el Espíritu del Hijo, viene a morar dentro de nosotros. Por lo tanto, eso nos hace ser hijos de Dios y regresar a realmente el diseño del Señor. Vamos a ir ahora a San Juan capítulo 8, versículo 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Fíjese cómo el Señor Jesús, cuando lo recibimos, nos transfiere de tinieblas por el pecado de Adán y Eva y nos transfiere a la luz, porque Él es luz, porque Él nos quita del reino de tinieblas y nos pone en el reino de luz. ¿Por qué? Porque Él es luz y nosotros agarramos su espíritu y viene a morar dentro de nosotros. Fíjese que Él aquí nos está diciendo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz. Él es la luz, el Señor Jesucristo es la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. El que le confiesa como su Salvador no andará en tinieblas, sino que andará en su luz. ¿Por qué? Porque Él es luz y Él mora dentro de nosotros. ¿Se da cuenta que Él nos dijo acá en San Juan capítulo 8, verso 12, que Él es la luz? Ahora vamos a Mateo capítulo 5, verso 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Nos dijo anteriormente en Juan capítulo 8, 12 que Él era la luz del mundo. Pero como Él viene a morar dentro de nosotros, rechazamos la muerte espiritual, el reino de tinieblas por medio de Adán, lo recibimos a Él, lo reconocemos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Él viene a morar dentro de nosotros. Ahora nosotros somos luz en este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa luz que viene a morar ahora dentro de nosotros, por lo que nosotros somos luz de parte del Señor Jesucristo, esa luz tiene que alumbrar a todos los que están alrededor nuestro, a todos los que están en nuestra casa. Tenemos que mostrar la luz de Jesucristo. Él nos dijo en Juan capítulo 8, verso 12, que Él era la luz. Y en Mateo capítulo 5, verso 14 nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces no podemos esconder esa luz. Tenemos que hacer brillar esa luz y tenemos que mostrarle al mundo, no solo a los que están a nuestro alrededor, al mundo, la luz de Jesucristo. Él se deja ver aquí sobre la tierra por medio de nosotros.
por la luz que mora en nosotros de parte de Él. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta cómo? Por medio de nuestra vida, por medio de nuestra actitud, por medio de nuestras buenas obras, nosotros glorificamos al Padre y mostramos a Jesucristo al mundo. Y ahí es donde el mundo quiere venir, que anda sediento, que anda agobiado, que anda quebrantado, que anda afligido, que anda deprimido. Ven la luz de Jesucristo y quieren de esa luz y quieren venir a nosotros, al grupo de nosotros, al reino de luz, al reino de Dios, porque ven la luz de Jesucristo, ven nuestras buenas obras como la luz de Jesucristo, que es la que nos motiva realmente a hacer buenas obras, a hacer cosas buenas para las demás personas, a mostrar la luz de Jesucristo. Él es el que nos motiva y Él es el que nos guía. Y glorificamos al Padre que está en los cielos. Mostramos a Jesús, glorificamos al Padre. La gente viene a Jesucristo, por medio de Jesucristo llegan al Padre y todos salimos bendecidos. Pero es muy importante que no escondamos esa luz. Fíjese que hay mucho creyente, mucho hombre y mujer, parte de la familia de Dios en estos momentos, que en sus trabajos no saben ni que son cristianos, que donde trabajan no saben, donde se mueven no saben, porque a veces no quieren mostrar la luz de Jesucristo, y es lo que atrae a otros. Y en estos últimos tiempos en los que estamos, tenemos que mostrar la luz. Dice la palabra acá en Mateo capítulo 5, verso 14, que nosotros somos la luz del mundo. También dice la palabra que somos la sal, y la sal le da sabor. Entonces nosotros somos realmente los que ponemos ese condimento aquí en la tierra, para que el hombre que está allá afuera necesitado reciba a Jesucristo, vea a Jesucristo y decida arrepentirse y dejar el pecado y venir a la gloria de Dios por medio de nosotros, ser la luz del mundo. Muy importante, especialmente ahorita en estos últimos tiempos, que nos acordemos que somos la luz del mundo y que no escondamos esa luz. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Es algo muy importante que tenemos que tener siempre presente, porque el enemigo se quiere robar esta parte de la Biblia, donde nos dice exactamente que cuando llegamos a Jesucristo, que cuando estamos en Jesucristo, nuevas criaturas somos. Somos nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevas creaciones hechas nuevas, porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Por lo tanto, todo lo podemos en Él que nos fortalece, todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece, porque somos hechos nuevos, nacidos de nuevo, nuevas criaturas. Por lo tanto, esa luz tiene que brillar, la luz de Jesucristo tiene que brillar. Ya no vivimos nosotros, ya no somos aquel viejo hombre, aquella vieja mujer que estaba arrastrando pecado, que estaba arrastrando dolor, enfermedad. Ya todo eso se quita y somos hechos totalmente nuevos. Leámoslo nuevamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si esta mujer era prostituta en su vida antes de recibir a Jesucristo, la bendición de recibir a Jesucristo la limpia de todo pecado, la justifica de todo pecado, y ahora es una nueva criatura ante Dios, vista por medio de Jesucristo, sin pecado, sin mancha. Entonces actuemos como nuevas criaturas, justificadas, limpias de pecado, hechas nuevas, con un nuevo espíritu que nos da vida espiritual y nos da acceso al Padre, por lo que podemos rogarle, pedirle en el nombre de Jesús, y el Señor nos escucha y el Señor nos contesta. Pero
En estos últimos tiempos el enemigo quiere que usted se olvide que usted es una nueva criatura y quiere condenarlo, quiere mantenerlo atrapado en condenación y en el viejo hombre que ya está muerto, porque usted ahora tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo. Es nueva creación, es nuevo hombre, nueva persona hecha nueva. Lo viejo pasó y ya ni se acuerde de lo que usted hacía antes cuando estaba en pecado. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, hechos nuevamente, nuevas criaturas, hechos a su semejanza, como Él, como leíamos en Génesis capítulo 1, que el Señor creó al hombre a su semejanza, lo hizo como Él, le sopló vida, y Adán tenía la palabra. Ahora nosotros, fíjese que estamos hasta aún en un mejor pacto, y tenemos el Espíritu de su Hijo dentro de nosotros, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, regresamos. Jesucristo recupera lo perdido, entregado por Adán a Satanás, por lo que Satanás había tomado autoridad en el mundo. Jesucristo viene y corta con eso, recupera lo perdido y nos vuelve a poner en el verdadero plan de Dios, en la verdadera intención de Dios para nosotros, que es una intención, un plan de bienestar, de bendición, cercanos a Él, sabiendo que somos nuevas criaturas, que estamos sobre la tierra, pero que no pertenecemos. Pertenecemos al reino de verdad, al reino de luz, pertenecemos a Jesucristo y por lo tanto podemos llegar al Padre, porque la palabra dice que únicamente llegamos al Padre por medio del Hijo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjese, muy importante leer esto y recibirlo realmente en nuestro corazón, porque de lo contrario usted puede estar viviendo en condenación, habiendo sido ya limpio y justificado por medio de Jesucristo. El enemigo puede venir y ponerle dardos de condenación en su mente, aún por sus pecados pasados, que ya el Señor los anuló, los canceló, ni se acuerda de esos pecados, pero el enemigo se lo viene a recordar y trae condenación a usted. Así que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Se da cuenta por qué el enemigo quiere traer condenación a nosotros todo el tiempo? Porque el Señor nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea que tenemos que nosotros, aquí en este mundo, ser la voz de Jesucristo, ser los mensajeros de Jesucristo y decirle al mundo: recibe a Cristo, Cristo te ama, reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Pero Jesucristo habla aquí sobre la tierra en estos tiempos por medio de nosotros. Él necesita nuestro cuerpo, Él necesitaba nuestro cuerpo, por eso viene a morar en nosotros para poder hablarle al mundo. Y nosotros tenemos ese encargo, porque aquí lo dice: y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y dice en el principio del verso 19 del capítulo 5 de 2 de Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se da cuenta cómo Dios en Jesucristo nos reconcilió y ahora nos encarga a nosotros el reconciliar a otros con Él por medio de Jesucristo? Muy importante que tomemos eso en cuenta, porque el enemigo viene a cambiar nuestra forma de pensar, quitando la semilla, quitando la palabra donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y trae condenación a nosotros. Por lo tanto, ya no podemos hacer esa encomienda de la palabra de reconciliación para otros. Es una artimaña del enemigo
para quitarnos de realmente el diseño del Señor, que nosotros sigamos con ese mensaje de reconciliación, de arrepentimiento, para que otros tengan esa oportunidad de llegar al Padre por medio de Jesucristo. Pero Jesucristo no puede hablar aquí en el mundo ahorita. Él habla por medio de nosotros. Nosotros hacemos visible a Jesucristo aquí en la tierra y nosotros hablamos sus palabras, lo que el Señor nos dejó en las Escrituras, para que nosotros dijéramos a otros: arrepiéntete, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Necesitas estar listo porque viene de nuevo el Salvador del mundo. Entonces, ese es el detalle por el que el enemigo va a tratar de traer condenación, va a tratar de cambiar tu forma de pensar, quitar la palabra y poner sus pensamientos y condenarte y hacerte pensar que no estás libre de pecado, que aún estás sucio por tu vida pasada, cuando tú ya eres una nueva criatura, hecho nuevo, con un nuevo espíritu, el espíritu del Señor. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para ti. Sigue adelante, lee estas escrituras para que constantemente te estés recordando: soy una nueva criatura, hecha por medio de Jesucristo, con un nuevo espíritu, limpia de todo pecado. En verso 20, mire, muy importante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Fíjese, muy importante, somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos los embajadores. Nosotros somos los que le decimos a otros del reino de Dios por medio de Jesucristo llegar al Padre y que Cristo viene pronto. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta? Qué bendición, cómo el Señor tiene un plan lindo para nosotros. Somos nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevas personas espirituales con el Espíritu de Dios, limpios de todo pecado. Por lo tanto, podemos hacer hablar Jesucristo por medio de nosotros para que otros tengan esa oportunidad. En Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Reprende y echa fuera todo eso que el enemigo está diciendo a tu mente. La batalla está en la mente. Él viene, pone sus dardos y empieza a mover, y nosotros actuamos como sus títeres, con una mente llena de sus dardos, empezando a creer que no somos hijos de Dios. Muchos hasta están pensando que no saben realmente si son salvos. En el nombre de Jesús, saca eso de tu mente, échalo fuera. El enemigo pone un dardo, un pensamiento en tu mente, lo tienes que reprender inmediatamente, porque ese pensamiento echa raíz y luego da fruto, y es un fruto negativo, un fruto de condenación, un fruto malo, porque no es de Dios. Todo lo que no es de Dios es pecado y es para condenación, no para traer edificación a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra mente, a todo nuestro ser, para que estemos listos para hacer el encargo que el Señor nos dio. Estábamos en Primera de Juan capítulo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se da cuenta? Es la voluntad de Dios que usted esté con Él. Es la voluntad del Señor que usted sea su hijo y que usted pueda hacer ese encargo que hablábamos, de esa palabra de reconciliación, para que usted sea un instrumento para reconciliar a otros. Pero si usted está condenado, usted no va a poder reconciliar a otros. Usted no se va a sentir apto para hacerlo, y eso es lo que el enemigo quiere, porque el enemigo no quiere que el reino de Dios, el reino de luz, crezca y que otros tengan la oportunidad
de ser salvos. Él se quiere llevar a cuanto pueda al infierno, al lago de fuego. Es la segunda muerte, pero nosotros tenemos la autoridad, el poder, el dominio para ayudar a aquellos para ser arrebatados del lago del fuego. Nosotros es nuestra encomienda de parte de Dios. Por algo somos hijos de Dios, por algo hemos sido revestidos con esa bendición, con la palabra del Señor y con el Espíritu de Él, para poder seguir con esa palabra de reconciliación. Hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. En 1 de Juan capítulo 5, verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fíjese que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice la palabra. El que es el rey, digamos, del mundo, el mandamás del mundo, el que rige el mundo es el enemigo, Satanás. Nosotros hemos vencido al mundo. El Señor Jesús venció al enemigo en la cruz hace 2000 años. Está vencido, está derrotado. Por eso Él trata de jugar con nuestra mente, porque cuando nosotros creemos en sus mentiras, en su engaño, en sus artimañas, nosotros empezamos a caminar en derrota, cedemos nuestra autoridad a Él y empezamos a creer que no somos merecedores, que no somos hijos de Dios, que no tenemos ese dominio, esa autoridad, y empezamos a pasar esa autoridad sobre Él, y entonces empezamos a caminar en derrota. Pero Jesucristo vino a recuperar, acuérdese, lo que se había perdido. Por lo tanto, todo lo podemos en Él, que nos fortalece, y los que hemos creído en Él vencemos el mundo, y el enemigo está vencido porque Él es el que rige el mundo. En Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Se da cuenta cómo el enemigo sabe que cual sea que sea el pensamiento que está en nuestra mente, se viene a nuestro corazón, y entonces así nosotros actuamos. Eso es lo que nosotros somos. Por eso es que Él pone mentiras, engaño en nuestra mente. Tú no vales nada, tú no eres realmente hijo de Dios, Dios no está cercano a ti, Él realmente no te quiere. Acuérdate lo que hiciste tal día, tal fecha, acuérdate lo que eras, no puedes ser un hijo de Dios. Mentira de Satanás. Repréndalo en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad y tiene el dominio en el nombre de Jesús, y rechace toda artimaña del enemigo. En el nombre de Jesús yo reprendo, ato y echo fuera todo pensamiento que el enemigo ha puesto sobre estas personas que están viendo el programa en este momento. En el nombre de Jesús los bendigo y los cubro con la sangre de Jesucristo, desde su cabeza hasta la punta de sus pies. Y lea lo que dice en Proverbios 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea que nuestro corazón, nuestros pensamientos tienen que estar llenos de la palabra de verdad, de la palabra del Señor, de lo que realmente Él quiere que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Él va a venir y va a creer, va a tratar de traer palabra de condenación, palabra de miseria, palabra que no viene a edificar tu vida, sino que viene a quitarte del diseño del Señor. En Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, mire, muy importante, la palabra del Señor está llena de promesas que nos pertenecen como hijos suyos. Sabemos que somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, hechos de nuevo, para bendición y para seguir con la encomienda que Él nos dejó, y para tener dominio. Leímos en Génesis capítulo 1 que Él nos hizo para tener dominio sobre la tierra. Y sí es cierto, dominio sobre los animales, dominio y ser los que reinamos acá sobre la tierra. Es cierto, Adán y Eva fallaron, pero Jesucristo vino a recuperar lo que Adán y Eva le entregaron al enemigo, esa autoridad que le entregaron por medio de la desobediencia. Jesucristo lo recuperó y nos lo dio nuevamente. Por lo tanto, estamos más que bendecidos, más que victoriosos. Mayor es el que está en nosotros
y el que está en el mundo, y ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará, porque nuestra fortaleza está en Él. Por lo tanto, rechace toda condenación. Le decía que vamos a Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta todas las señales? Todo esto es algo que nosotros debemos hacer constantemente y practicar, porque la bendición del Señor por medio de Jesucristo, que ahora estamos nuevamente en vida espiritual, hechos nuevos, nuevas criaturas, un nuevo hombre, eso nos hace tener la semejanza a Dios, la semejanza a nuestro Padre, y por lo tanto tenemos las consecuencias de ser hijos de Dios, que son señales que a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos dominio sobre todo principado, sobre todo reino de las tinieblas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, es algo mortífero. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán manos y sanarán. Eso somos nosotros, porque eso es nuestro Padre, y nosotros por medio de Jesucristo volvimos a entablar esa relación de amistad, esa relación de padre a hijo. Por lo tanto, nosotros actuamos de la misma forma que el Padre. Jesucristo pagó con sus azotes, por sus llagas nos hizo sanos, por sus llagas nos sanó de toda enfermedad, de toda dolencia. Y en el nombre de Jesús, las señales que nos siguen, dice la palabra acá en Marcos capítulo 16, verso 17, que echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes y no nos harán daño, y si bebiésemos cosa mortífera no nos hará daño, y sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, por lo tanto estamos conectados con el Padre y tenemos ese dominio, tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Así que yo quiero pedirte esta mañana que actúes como lo que eres, como Él es, tú eres, dice la palabra. Entonces actúa conforme el reino de verdad, el reino de luz, el reino de Dios, como el Evangelio es, y pon en práctica tu dominio, tu autoridad. Impón manos sobre el enfermo para que sane. Habla esa encomienda que el Señor te habló de el mensaje de reconciliación, palabra de reconciliación, lo leímos, que esa es la encomienda que tenemos. Entonces actúa como un hijo de Dios, como lo que eres, un hombre, una mujer bendecida, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Jesucristo, en comunión con el Padre, con la autoridad y el dominio en el nombre de Jesús, para imponer manos y para reprender demonios. No actuemos como débiles, que no sabemos cuál es realmente nuestra posición, cuando ya leímos que somos nuevas criaturas, hechos nuevos, nacidos de nuevo. Jesucristo nos otorgó el ser nuevamente hijos de Dios. Yo quiero preguntar esta mañana si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, para que usted venga en esta mañana, reciba a Jesucristo y pueda gozarse de todas esas bendiciones que estábamos hablando, y usted pueda seguir también con esa encomienda de la palabra de reconciliación. Repita después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Fue usted traspasado del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Actúe como tal. Bendiciones, lea su Biblia y será hasta el próximo programa. Bendiciones para todos.